A ver, cuando pensamos en la Biblia, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Probablemente un libro enorme, ¿no? Un solo volumen, algo estático que ha estado ahí sin cambios por milenios. Pero, ¿y si esa imagen no nos está contando toda la historia? Hoy vamos a poner esa idea a prueba. Y esta es la pregunta que va a guiar todo nuestro análisis. Porque si dejamos de ver cada texto como una isla solitaria y empezamos a verlo como parte de un diálogo, bueno, ahí es donde se descubre una dinámica interna que es francamente fascinante. La metáfora clave que vamos a usar es la de un tejido. Y no es casualidad. De hecho, ¿sabían que la palabra texto viene del latín textus y significa justamente eso, tejido? Vamos a ver cómo cada hilo, cada historia, cada ley está conectado con otros, creando una red que es increíblemente compleja y, sobre todo, rica en significado. Ok, el concepto académico para entender este tejido se llama intertextualidad, pero no se asusten por el nombre, la idea es simple. Ningún texto nace de la nada. Cada uno es parte de un universo de textos que ya existían y su verdadero significado se genera en el diálogo que tiene con ellos. Ojo, no es un simple juego de a ver quién copió a quién, es mucho más profundo. Entonces, ¿dónde arranca esta conversación? Bueno, y esto es lo increíble, empieza dentro de la propia Biblia. Resulta que los mismos autores bíblicos fueron los primeros en interpretar, comentar e incluso actualizar los textos sagrados que vinieron antes que ellos. Y esto, de verdad, cambia la perspectiva por completo. Mucho, pero mucho antes de que existieran los comentarios o los estudios modernos, los escribas y autores de estos textos ya estaban releyendo, reinterpretando y dialogando con las tradiciones que heredaron. La Biblia, desde el vamos, fue una obra que se comentaba a sí misma. Miren este ejemplo. Es clarísimo. A la izquierda, en el libro del Éxodo, tenemos una ley bastante antigua. Ahora, si nos vamos a la derecha, al Deuteronomio, que fue escrito después, vemos esa mismísima ley, pero modificada, actualizada para un nuevo contexto social y teológico. Ojo, no es una contradicción, es la conversación sucediendo en tiempo real a lo largo de los siglos. Pero esperen, que la cosa se pone todavía más interesante. Durante el periodo del Segundo Templo, surgió todo un género literario que no solo se dedicaba a comentar, sino directamente a reescribir la narrativa bíblica desde adentro. Una locura. La clave aquí es la sutileza, ¿eh? Estos autores no escribían un comentario aparte, como hacemos hoy. No, ellos creaban nuevas versiones del Génesis o del Éxodo que ya integraban la interpretación dentro de la historia. Para la gente que los leía, esta versión expandida y mejorada era la historia. ¿Y cómo lo hacían? Pues usaban técnicas que nos sonarían muy familiares, casi como las de un editor de cine. A veces hacían zoom in, tomaban un detallito, un solo versículo o una frase medio ambigua y le expandían hasta convertirla en un capítulo entero para explicar algo que no quedaba claro. Otras veces hacían lo contrario, zoom out, resumían bloques enormes de texto para ir al grano o para dejar de lado partes que ya no encajaban con su mensaje. El libro de los jubileos es el ejemplo perfecto de esto. Vuelve a contar toda la historia desde la creación, pero con unos giros buenísimos. Por ejemplo, ¿alguna vez se preguntaron de dónde salen los demonios según estos textos? Bueno, el Génesis no lo dice, pero Jubileos reescribe una parte de la historia para explicarlo. O si se debía guardar el sábado antes de Moisés, Jubileos se encarga de meter esa ley en la vida de Abraham para que no queden dudas. Es una reescritura súper creativa y con una intención teológica muy clara. Claro, esta tradición de tejer y retejer textos no se detuvo con el Antiguo Testamento, ni mucho menos. Los autores del Nuevo Testamento son herederos directos de esta práctica. Ellos siguieron tejiendo sus nuevas historias, pero usando los hilos y los patrones que ya existían en las escrituras hebreas. Una de sus herramientas favoritas era la tipología. Y no se trata de buscar profecías como si fueran predicciones de lotería, ¿eh? La idea es reconocer patrones. Por ejemplo, veían la figura de Moisés como un tipo, un modelo, y a Jesús como el antitito, o sea, aquel en quien ese patrón llega a su máxima expresión. De esta forma, toda la historia de Israel se convierte en la clave para poder entender la historia de Jesús. Y esta conexión la hacían de distintas maneras. A veces es súper obvia.
una cita explícita que dice como esté escrito, imposible no verla. Otras veces es una alusión. Usan un lenguaje que le recordaría a cualquier lector de la época una historia del Antiguo Testamento. Y a veces es solo un eco, apenas una palabra o una frase que resueña con tradiciones antiguas. Un guiño solo para conocedores. Y miren, el Evangelio de Mateo es una obra de arte en este sentido. Él estructura toda su narración para que la vida de Jesús sea un reflejo de la vida de Moisés y de la historia de Israel. La huida a Egipto, el sermón en el monte que es como un nuevo Sinaí, la tentación en el desierto, todo está diseñado para presentar a Jesús como la culminación de esa larga historia. Bien, hemos hecho un recorrido larguísimo, a través de siglos de conversación textual. Para terminar, quiero que nos quedemos con dos lentes, dos herramientas prácticas para que cualquiera pueda empezar a ver estas conexiones por su cuenta. El primer lente, el diacrónico, es como ponernos el sombrero de historiador. Nos preguntamos, ¿cómo usó este autor de después un texto más antiguo? ¿Qué cambió? ¿Por qué? El segundo lente, el sincrónico, es ponernos en los zapatos del lector. Nos preguntamos, ¿ok? ¿Qué significado nuevo se crea para mí hoy cuando leo estos dos textos juntos? Porque el verdadero tesoro no está en un solo texto, sino en la chispa que salta entre ellos. Entonces, si tuviéramos que resumir todo en una sola idea, sería esta. La Biblia no es un monumento de piedra, inamovible. Es mucho más parecido a un río de diálogo. Es una conversación que se ha desarrollado a lo largo de los siglos, donde cada generación de escribistas creyentes fue añadiendo su voz, tejiendo nuevos hilos en este tapiz inmenso y antiguo. Y esto nos deja con una última pregunta flotando en el aire. Si empezamos a leer con esta perspectiva, no buscando respuestas únicas y cerradas, sino escuchando una conversación con muchísimas voces, ¿qué conexiones inesperadas, qué nuevas profundidades de significado podríamos encontrar en estos textos que creíamos conocer tan bien? La exploración realmente recién empieza.